Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la mesa donde vamos a hablar de traducción, aunque por lo que he oído en la mesa anterior, y me temo, supongo que en toda la jornada que se han hecho, la traducción ha estado muy presente, porque sin la traducción es evidente que ni la literatura rumana en España, ni la literatura española en Rumanía podrían conocerse más allá de las personas bilingües que hoy están aquí. Y el título que tenemos en esta mesa nos ha traducción literaria, canon y literatura cultural, nos ha causado una cierta impresión a todos, ¿no? Hemos dicho, caramba, son dos palabras de peso, ¿no? Pero a mí me gustaría subrayar que van después de los dos puntos. Es decir, el título es la traducción literaria y canon y identidad cultural es el subtítulo. Porque sobre todo lo que queremos hablar es de la traducción, porque la traducción sabemos que es digamos que uno de los eslabones más débiles del polisistema cultural, pero no en este contexto, y probablemente en ningún contexto, pero aquí lo vemos claramente. En la mesa anterior ya he oído que se hablaba inmediatamente de ello. Entonces, como traductores, yo creo si algo caracteriza a los traductores es que saben leer bien, ¿no? Suele decirse que el traductor es el mejor lector que existe. Y lo que normalmente se toma como un énfasis laudatorio, en realidad es una verdad. Es decir, para traducir, antes de verter, hay que leer y entender. Y yo siempre digo que a veces leemos palabra por palabra. Digamos, no todas, pero la mayoría. Hay que sopesar los significados. Entonces nos hemos detenido también a pensar y se lo he propuesto así a mis compañeros de mesa, sobre el canon y la identidad cultural y qué hace la traducción para ello, ¿no? Porque, sin duda, digamos, en la construcción del canon, sobre todo del canon internacional, la traducción es fundamental. Es decir, que el canon internacional es hijo de la traducción. No hay más que pensar en el caso famoso de Javier Marías, que seguramente con todos sus valores hubiera llegado antes o después, pero fue su traducción al alemán y su presencia en un programa cultural bien conocido lo que lanzó internacionalmente. Por volver al revés, no creo que nadie discuta que en el canon español una figura como Benito Pérez Galdós, sin embargo, fuera de España, es una figura muy poco conocida, más allá del hispanismo. Es decir, yo siempre pienso en esto, también lo decía Borges, ¿no? ¿Cuántas obras maestras me estaré perdiendo en lenguas minoritarias que desconozco y que no han sido traducidas, ¿no? ¿Cuántas obras maestras? Lo decía Borges, ¿no? Entonces, ¿qué divergencias hay en el canon nacional e internacional rumano en este sentido? Y bueno, descendiendo un poco más, el canon uno tiene la sensación de que hay una cierta normalización de la difusión de la literatura rumana en España, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y sin duda, a través de algunos de los presentes ha contribuido mucho, pero seguramente hay ausencias, hay todavía cosas que faltan, ¿no? Y al revés, de la literatura española, porque alguno tenéis experiencia de traducir al rumano en Rumanía, ¿qué falta? ¿Qué se conoce? ¿Qué imagen se tiene a través de ese canon? Y luego identidades, ¿no? La identidad cultural. Así, en abstracto no sé muy bien, pero desde luego lo que sí sé es que, o probablemente imagino, es que la identidad es una suma de identidades. Nosotros mismos somos identidades que fluctúan, imaginemos una identidad cultural. Bueno, pues el traductor de alguna manera lo que hace es trasvasar una identidad cultural concreta, que es un país, una cultura, un escritor y una obra, a otra cultura, otra lengua y en busca de otros lectores, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia de trasvase de identidades culturales, ¿no? Y luego, la traducción de lenguas minoritarias tiene sus propias
características, ¿no? Es decir, creo que de esto nos vais a hablar, pero probablemente los traductores, y antes se ha dicho algo en la mesa anterior, tienen una tarea de mediador que a lo mejor los que traducimos de lenguas menos minoritarias no tenemos. En ese sentido, probablemente hay unas dificultades especiales a la hora de poder acoger en el sistema literario español, en el sistema editorial español, las traducciones de rumano. Bueno, me faltan una serie de cosas, yo luego hablando de lo que quiero, naturalmente, porque no... rumano y español son lenguas romances. Yo, como traductor de lenguas romances, sé las ventajas y los inconvenientes que tienen. Yo suelo decir, como provocación obviamente, pero que a mí me parece que a paridad de conocimiento de la lengua de partida, traducir del alemán, a veces digo el japonés, pero quizás es un poco exagerado, traducir del alemán es más fácil que traducir del italiano, porque no hay esa posibilidad de mixtura, de contaminación. Es decir, yo como traducir al alemán jamás voy a poner un verbo al final, mientras que italianismos, bueno, en mi caso, no sé, en el vuestro se cuelan muchos, ¿no? Y luego la pregunta más importante de todas, y Joaquín me consentirá el femenino inclusivo. ¿Qué hacen unas chicas como vosotros en un sitio como este? Es decir, ¿cómo habéis llegado a la traducción? ¿Qué tipo de satisfacciones os proporciona? ¿Qué tipo de disgustos os da? Porque ya sabemos que no es un oficio fácil, y de todo eso hablamos. Y van a contestar, bueno, voy a hacer una micro presentación porque son sobradamente conocidas. Tenemos a Corina Oproae, que es poeta y traductora, reside en España, en Cataluña desde 1998, y a mí me admira mucho que es no solo traductora, sino poeta y escritora en castellano y en catalán, y naturalmente traductora, ¿no? Traductora del rumano, del inglés, de autores me disculpo por la pronunciación si algo me equivoco, Lucián Blaga, Gelui Naum, Marín Sorescu, etc. Catalina Elius, perdón, voy por orden. Viorica Patea es catedrática de literatura inglesa y norteamericana en Salamanca, tiene una amplísima obra investigadora que no voy a citar, pero sí quiero destacar sobre todo que ha traducido mucha poesía de Ana Bandeana y de otros autores. Y en colaboración. Y esa idea de la traducción a cuatro manos me parece que es muy interesante, no es la única que lo practica entre los presentes. ¿A dos manos? No, porque traduces a mano, ¿no? Bien. Amanuenses. Ah, muy bien. Muy bien. Caterina Ilescu también es profesora de la Universidad de Alicante, también tiene una amplia obra investigadora que no voy a citar, y ha traducido, y como traductora literaria, ha traducido poesía y teatro, sobre todo, me decía, algo de prosa también, Dino Flamand, Domenica Radulescu, ahí sí hay un acento, y luego me interesa sobre todo que ha traducido al rumano, a Luis Landero o a Luis García Montero, y de esto me gustaría también que habláramos, ¿no? Que no nos centráramos solo en este lado. Y bueno, Joaquín Garrigós también, ya se ha dicho antes, es el decano de los traductores rumanos, una figura sin la cual no conoceríamos nada de la literatura rumana. Los grandes autores que hemos leído, pues lo hemos leído gracias a él, ¿no? Viceliade, Petrescu, Cioran, Manea, en fin, ha sido director del Instituto Cervantes de Bucarest, como se encuentra doblemente en casa, en el instituto y como traductor. Y nada más, la palabra es vuestra. Creo que querías empezar tú, ¿no? Bien, buenas tardes. Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento hacia la Asociación Colegial de Escritores y al presidente Manuel Rico, hacia el Instituto Cultural Rumano por invitarme a este encuentro sin precedente entre nuestras literaturas, así como a los demás organizadores. Es un placer compartir esta mesa con compañeros de gremio, todos ellos con trayectorias ejemplares.
Voy a intentar contestar a las preguntas de Carlos. Yo me criaba en una Rumanía socialista, así que soy muy disciplinada. Yo he visto preguntas y me he puesto a contestar. Así que muy brevemente voy a intentar no robar demasiado tiempo. Con respecto a la primera pregunta, importancia de la traducción en la construcción del canon, quisiera señalar que en los años 90 han sido un hito cuando acaece el giro cultural en los estudios de traducción. ¿Por qué giro? Porque desde los años 50 la traductología se había aposentado en una visión prescriptiva basada en segmentos lingüísticos equivalentes. Con el giro cultural se pasa a un enfoque descriptivista que pone en primer plano el contexto amplio de la cultura fuente y meta y el lugar ocupado por el texto antes y después de ser traducido. Se plantean preguntas como, por ejemplo, ¿qué textos de una cultura se traducen a otra en un determinado periodo? ¿Cómo se traduce? ¿Traducción directa o indirecta? Se ha hablado en la mesa anterior de la traducción indirecta a través de una tercera lengua. Todos sabemos cuáles son los riesgos de ese tipo de traducción. También es verdad que en las lenguas minoritarias, cuando no hay un traductor, a veces pues, quizás es la única manera de entrar en contacto con esa literatura. Nosotros los intérpretes, yo soy intérprete de conferencias, lo sufrimos más, ese puente, ¿no? esa cabina pivot en la que todos nos dejamos en manos de ella. Otras preguntas como por ejemplo, ¿quiénes son los traductores? ¿Qué posición ocupa el producto en la cultura meta, central, periférica? ¿Una segunda traducción de un mismo texto puede cambiar esa posición? ¿Un texto canonizado en origen lo es también en la cultura meta? En opinión de André Lefebvre, en el canon influyen dos factores: el profesional, los críticos, los autores de reseñas, las universidades, los traductores, y el factor del mecenazgo, que puede ser económico a través de subvenciones o de estatus, ¿no? Un premio honorífico o la entrada, ¿no? en un grupo de élite. Existe, según este autor, una canonización institucional en ámbito académico, crítico, político, y una canonización de mercado, llevada a cabo por las editoriales, por los agentes publicitarios, agentes de promoción. De ahí que se incluyan en el canon a veces los bestsellers. La práctica traductora puede reproducir, validar, modificar, pero también cuestionar el canon. Ivan Zohar define el repertorio canonizado como aquellas obras que los círculos dominantes de la cultura aceptan como legítimas y las preservan como herencia histórica. Su teoría de los polisistemas describe el sistema literario en tres dicotomías: literatura canónica no canónica, central periférica y conservadora innovadora. Y señala que la posición de la traducción en el sistema influye en las estrategias del traductor. En la literatura romana, como suele pasar en las lenguas y culturas menos conocidas, la traducción es primaria. Esta mañana estaba hablando con Denisa y le preguntaba, como editora con una gran trayectoria, por este porcentaje, ¿no?, de traducciones de los libros publicados. Parece ser que en Rumanía hay un porcentaje de 30% de traducciones. En España la cifra ronda el 20%, pero en países con mucho poder, las culturas angloamericanas, por ejemplo, solo un 5% lo representan las traducciones. De todas maneras, me decía Carlos Fortea de la Universidad Complutense, antes de Salamanca, profesor de traductología, me decía que en el caso español, por ejemplo, 20% son traducciones de lo que se publica, pero en el caso de la literatura infantil y juvenil eso asciende a 45%, un hecho interesante, ¿no? Como decía, pues en las culturas de peso, como la angloamericana, pues la traducción es secundaria, por lo tanto el traductor ha de guardar su invisibilidad, por lo tanto lo que hace es naturalizar el texto, mientras que ahí donde la traducción es primaria, el traductor se permite ser visible y se permite extranjerizar. Sobre divergencias entre canon nacional e internacional, pues el repertorio canónico goza de prestigio y es seleccionado según la poética imperante, normalmente por criterios de calidad estilística, expresiva y de contenido. Los críticos e historiadores literarios hacen sus selecciones que entran en el patrimonio nacional. A su vez, las instituciones otorgan premios
También reconocemos el canon por el prestigio de la editorial que publica en un momento dado a un escritor. En mi opinión, sí hay divergencias entre el canon nacional, entre un canon nacional y otro, por las propias dinámicas, los intereses, las políticas culturales de cada país. No es lo mismo España, antes se apuntaba en una de las mesas anteriores, se apuntaba hacia las lenguas distintas del Estado español frente a otras culturas que tienen lengua única. O si se trata de una dictadura, entonces el canon es la censura, ¿no? Directamente, como otra cara de la moneda. Lo que no acabo de divisar, Carlos, es quizás el canon internacional, o al menos no acabo de verlo como un canon, como una unidad monolítica, quizás, ¿no? Salvo, pues a lo mejor en el caso de los clásicos universales indiscutibles, o en el caso quizás de la globalización, con una lengua franca que puede imponer su propio canon, ¿no? En cuanto al canon de la literatura rumana, ¿qué canon de la literatura rumana tenemos en España? Creo que el canon de la literatura rumana, no solo en España, sino en general fuera de las fronteras de Rumanía, lo marca la institución que financia las publicaciones de literatura traducida y que es principalmente el Instituto Cultural Rumano, con sus criterios de selección de autor, obra, traductor. Si echamos un vistazo a las publicaciones en España de los últimos 20 años que llevan el sello del Instituto Cultural, veremos autores clásicos y contemporáneos ya consagrados en el momento de ser traducidos. Por otro lado, existe el programa Creative Europe, en el que he participado con la antología Sombras, Incendios y Desvanes, publicada por Vaso Roto en 2020, y este programa apoya el acceso a las literaturas menos conocidas, aumentando el número de sus lectores y refuerza la identidad diversa de Europa. En este caso el canon, en mi caso el canon lo impuso la editorial, la propia editorial, exigiendo que fueran 17 autoras mujeres, nacidas entre 1960 y 1980, y con al menos 2 libros publicados. Obviamente, tanto en el caso del Instituto Cultural como en el de la Unión Europea, el traductor es pieza clave en este engranaje. Las editoriales españolas no creo que sean formadoras de canon, ya que hay pocas, creo, que publican sin la ayuda del Estado rumano. Yo creo que han aparecido algunas obras de Perterescu, algo quizás de Norman Manea, Sorescu en la Universidad de Alicante, Matei Vișnec en la Universidad de Valencia, pero yo creo que no son, Ana Blandiana también fuera, creo que son los menos, ¿no? Quizás, no lo sé, eso habría que verlo. En cambio, los traductores creo que sí pueden influir decididamente en su hipóstasis de agentes literarios, y sin duda el traductor antologador, seguro, puesto que una antología siempre implica una selección y las selecciones nunca son inocentes. Ausencias de literatura rumana en España, creo que siguen faltando clásicos, tanto en prosa como en poesía, y creo que hay una acuciante ausencia de teatro rumano traducido, así como de literatura infantil y juvenil, 2 géneros por excelencia, creo, hallados en la periferia del sistema literario, quizás, ¿no? Tal y como lo conocemos. Al revés, no lo sé, no sabría decirlo. Me marché de Rumanía hace 30 años, pero por lo poco que he visto en las ferias, quizás las ferias del libro, me atrevería a decir que hay un altísimo interés por la literatura en lengua española, y creo que se traduce masivamente. Los compañeros pues podrán rebatir. Dificultades de trasvase de identidades culturales. Las identidades culturales son complejas. En el proceso traductor intervienen al menos la identidad del autor, de sus personajes, del traductor, del destinatario, híbrido muchas veces, y si es teatro, del director y de los actores. En esta mesa, 3 de los 4 traductores trabajamos hacia nuestra segunda lengua, por lo que también interviene la identidad cultural de quien revisa esa traducción. Como decía Homi Bhabha, los traductores somos híbridos culturales y nos situamos en lo que él llama el tercer espacio de solapamiento entre culturas. Las identidades diaspóricas se reconstruyen permanentemente en obras literarias, escritas por autores también de la diáspora o traducidos por miembros de la diáspora, llamados portadores de cultura, por su deseo de promocionar la suya en el país de acogida. Basnet y Lefebvre
remarcaban el poder de las traducciones de construir identidades culturales y de proyectar imágenes potentes de autores, textos y culturas. Pondré un ejemplo. En un proyecto de traducción de espectáculos de niños basados en cuentos de John Granger, me encontré con varias dificultades. Por un lado, el público variado por edad, lengua materna e identidad cultural. Por otro lado, autoría múltiple, autor inicial, texto adaptado para el teatro que yo traducía para su gira por España. Me di cuenta de que no podía aplicar un procedimiento uniforme de traducción. Tomé decisiones preliminares, como el cambio de títulos y de dramatis personae. El título, Pungutza Kudoibai, el talego con 2 monedas, está ligado en rumano a una rima recurrente en el cuento. Kukuribu boyermai das Pungutza Kudoibai, que traduje como Kikiriki, señorito, ¿dónde está mi saquito? Por lo que el título debía de ser, obviamente, ¿dónde está mi saquito? En Dramatis Personae teníamos a Mosh Martín, tío Martín, apelativo rumano de los osos de feria y los osos de cuento. Entonces se transformó en Papa Oso, con un guiño a otro cuento universal, Ricitos de Oro. Experimenté con mis alumnos de traducción rumanos, unos con unos 10 años de residencia aquí, otros segunda generación de migrantes. Descubrí que el primer grupo reconocía perfectamente los oficios ancestrales y con los arcaísmos y regionalismos adjuntos, pero tenían dificultades de plasmación, mientras que el segundo grupo tenía problemas de comprensión. Los espectadores, niños españoles con sus maestros y niños rumanos con sus padres, formaban un público receptor también híbrido. Así que mi decisión fue mantener la heterogeneidad del texto, permitiendo el acceso a las diferencias en vez de esconderlas. Peculiaridades de traducir una lengua minoritaria. Cuando llegué a este país en el año 1990, la sociedad española era, en general, desconocedora de la cultura rumana, más allá de los estudiosos de filologías románicas. Hoy en día los españoles compran autores rumanos para hacerse una idea sobre la escritura del país, cuyos ciudadanos optan por España para forjar el futuro de sus hijos. Estos contribuyen a despertar la curiosidad, pero yo creo que el mérito es de quienes han aprendido rumano por sus propios medios y han emprendido la enorme empresa de traducir a los escritores rumanos porque les ha convencido lo que estos tenían que decirle al mundo. No solo los exiliados, sino aquellos que sobrevivieron escribiendo a pesar de la dictadura. Me refiero a traductores prolíficos como Joaquín Garrigós o Mariano Ochoa, quienes, como ocurre en las literaturas de menor circulación, se convierten en embajadores literarios, defensores de los valores culturales del país. Los traductores de literatura rumana somos al mismo tiempo agentes literarios, que buscamos editoriales, hacemos propuestas argumentadas, informes de idoneidad y una vez incluido el libro en el plan editorial, hacemos de mediadores con las instituciones rumanas, con el autor, sus herederos, por los derechos, ayudamos en la cumplimentación de la solicitud de financiación, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo va mucho más allá de la labor traductora. Rumano y español, lenguas romance próximas. El rumano y el español guardan una similitud léxica, tanto por los elementos heredados del latín como por los ulteriores préstamos de las lenguas romance, sobre todo francés. A nivel estructural son lenguas parecidas en cuanto a morfología, excepto las declinaciones que el rumano conserva, una conjugación más en el verbo y la posposición del artículo. Sintácticamente ambas son lenguas flexibles, con subordinadas, en las cuales los tiempos verbales tienen más restricciones en español que en rumano. Esto supone una gran ventaja a la hora de traducir, contestándole a Carlos sobre las interferencias. Yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Pues el texto origen y meta guardan una especie de simetría interna y una especie de musicalidad. Por ejemplo, la similitud léxica a mí me permitió, por ejemplo, mantener las mismas raíces léxicas en la poesía de Judith Mézaros, de esta última antología, con grandes acumulaciones consonánticas, voci subrumate, asediază, spațiul strâmt, pero el efecto de aliteración se convirtió en asonancia, porque el español añade vocales.
Voces estranguladas asedian el espacio estrecho. Lo que constituye una dificultad mayor es quizás la cuestión morfológica del artículo enclítico, sobre todo en el verso de Eminescu. Por ejemplo, en un poema como Hiperión, en el que la rima es consonante a B y las 98 estrofas alternan octosílabos y heptasílabos. Yo intenté mantener el ritmo, pero el octosílabo pasó a ser eneasílabo, 9 sílabas. Os pongo un ejemplo. Din umbra falnicelor bolți, ia pasul și îl îndreaptă, lângă fereastră unde în colț, luceafărul așteaptă. Bajo la arcada solariega, sus pasos se encamina, a la ventana donde vela, Hiperión en la esquina. En original 7878, en la traducción 7979. El oficio del traductor, ¿cómo se llega a él? En lo que me concierne, la traducción literaria fue una característica de fábrica para la rama humanista de la Universidad de Bucarest, donde estudié filología hispánica e inglesa. Nadie se extrañaba de que un examen como el de ingreso en la universidad, que marcaba el futuro de centenares de jóvenes, incluyera una prueba de traducción literaria. O de que las salidas profesionales, una de las salidas profesionales era la de traductor. Hice mi debut como traductora literaria en España con una pequeña antología de poesía rumana y casi a la vez con la novela de Luis Landero, El guitarrista, volcada al rumano. La última traducción publicada es la antología Sombras, Incendios y Desvanes, que recoge a 17 poetas mujeres de una generación que es a la vez unitaria desde el punto de vista del manifiesto poético, como variopinta en su manera de abordar la experiencia de lo real. ¿Qué satisfacciones nos proporciona? Traducir para mí es placer y poder. Los sinsabores me los callo. Placer de compartir un texto, hacer que otros disfruten de aquellas palabras que te han conmovido o te han revelado mundos insospechados. Placer vanidoso de enfrentarse a las rimas, de descifrar metáforas, de reconocer alusiones, de detectar ironías, de sortear los peligros hermenéuticos y los acertijos fraseológicos. Por otra parte es poder conocer mejor a los autores con los que crecí, o descubrir a aquellos que me perdí al irme de casa. Este conocimiento difiere según si eres mero lector o traductor. Puedes comprender, pues comprender para traducir es perforar todos los estratos hasta dar con el alef, para poder regalárselo a otros. Muchas gracias. Bravo, bravo. Muy bien, pues ya hemos contestado todo, pero cada traductor tiene su librillo. Entonces vamos a ver qué tienen que decir tus compañeros. No sé quién quiere intervenir ahora. Erika, Corina. ¿Puedo? Sí. ¿Quieres seguir tú o ser yo? Bien. Como Cata ha contestado todas las preguntas, claro, no me queda nada que decir y entonces pues comienzo por el final, en el fondo, ¿no? Y enlazo con lo que tú acababas de decir. Para mí traducir, más que otra cosa, es una necesidad y una extensión de alguna manera de mi actividad poética. Yo empecé a traducir cuando estaba en segundo año de carrera en Cluj-Napoca, es donde yo hice filología inglesa y española, y tuve el gran privilegio de tener un profesor excelente. Luego me quedé en el departamento de filología hispánica y es Marian Papahaji, que supongo que muchos de los que estáis aquí lo recordáis. Era una persona extraordinaria, italianista, pero también se ocupaba de la literatura portuguesa. Yo hice 3 años de portugués como
tercera lengua con Marián Papahaggi, quien murió muy joven, antes de poder acabar, de hecho, su gran traducción de la Divina Comedia integral. Y en las clases de portugués no hacíamos, de hecho, clase de lengua, sino que traducíamos al rumano Pessoa. Fue una experiencia extraordinaria. Yo me acuerdo que él en un momento me dijo: tú tienes madera de traductora, tienes que dedicarte a traducir. Y eso a mí se me olvidó, es decir, en ese momento me lo dijo y me sentía muy bien, pero luego lo olvidé absolutamente. Y me dediqué a muchas cosas que en determinado momento pensé que eran equivocaciones, pero llegó el momento en el cual, después de haber vivido, cambiar de país, ¿no? Y vivir aquí en España, de hecho en Cataluña, en Barcelona, donde añado, digamos, al español otra lengua que es el catalán, consideré que era el momento, ¿no? de devolver aquello que había recibido, ¿no? de mi cultura, y detecté cierta inexistencia y una balanza inclinada a favor, digamos, de la lengua que me había adoptado. Y ahora estoy hablando, ¿no? del catalán. Y creo que después Joaquín hablará de las traducciones y de las traducciones en español. Y yo explicaré pues, cuál ha sido mi experiencia, ¿no? en catalán. Yo llego a Cataluña en el 97, de hecho. Después de unos años empiezo a escribir en español, y la manera que pensé que era más idónea para aprender bien el catalán es empezando a traducir. Y entonces tengo el privilegio de trabajar con una figura que es como el equivalente en lengua catalana de Joaquín, más joven y con, digamos, menos libros al activo, que es Xavier Montoliu, que fue la primera persona que fue el primer lector de catalán en Bucarest. Si no recuerdo mal, el lectorado se abre en el 92. Yo en el 93 se publica La Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda, la autora catalana. La traducen al rumano, y en 93 leo esta traducción y ya empiezo, digamos, a querer entrar en el catalán, y a través de Marián Papahaggi de nuevo puedo llegar a una selección bastante amplia de poesía catalana que él había traducido. Y años después empiezo, y la primera traducción que hacemos con Xavier Montoliu es una traducción de Marin Sorescu, una antología de Marin Sorescu. Pero bien, entrando un poco más en el tema teórico, ¿no? Si la latinidad, ¿no? Para los rumanos ha constituido siempre, ¿no? un elemento de identidad, y las culturas, ¿no? francesa, italiana, española, portuguesa son conocidas en Rumanía, ¿no? a través de sus valores, y cualquier traducción procedente de estos espacios, de estas literaturas, de alguna manera encuentra enseguida, ¿no? el terreno preparado para un diálogo inmediato, latente, porque ya está creado, ¿no? a través del tiempo, ya existe un paradigma en el cual se introduce el texto, se inscribe el texto. Con el catalán, otra lengua románica, no pasaba lo mismo en Rumanía, no existe, digamos, esta tradición, aunque sí se empieza a traducir, pero solamente en el siglo XX. Y entonces veo que existen diversas traducciones que ya se han hecho, existe este mecenazgo al que tú también aludías, que es del Instituto Ramon Llull. Evidentemente el catalán es una lengua que tiene que luchar, siendo una lengua regional, tiene que luchar, ¿no?
y hay un esfuerzo institucional bastante importante a través del Instituto Ramon Llull, y se crea en Rumanía en el 98, si no recuerdo mal, se crea una editorial que supongo que los constructores humanos conocéis bastante, que la lleva una persona extraordinaria también, que es Jana Balachu Matei, que es la editorial Meronia en Bucarest, y crean una biblioteca de cultura catalana. Y en este momento hay alrededor de 43 títulos, que es mucho, digamos. Hay otras editoriales, digamos, que publican también literatura traducida del catalán, pero exclusivamente Biblioteca de Cultura Catalana tiene las voces más potentes, más importantes. Lo que decía antes, que la balanza es desigual, con el rumano al catalán no pasa lo mismo, ¿no? La balanza sigue siendo muy desfavorable. En el momento en que yo con Xavier Montoliu comenzamos a traducir y empezamos con poesía, porque en poesía vemos que no hay absolutamente nada en libro, esto es en el 2012, empezamos a partir de ahí, a través del Instituto Cultural Rumano, se reciben diversas subvenciones, y entonces lo que intentamos es de alguna manera que lo canónico esté, ¿no?, en traducción, cosa que es realmente complicada, porque para crear esta traducción tiene que haber muchas traducciones, y lo que hay de alguna manera son de hecho los clásicos contemporáneos, ¿no? Es decir, empezamos a través después de Sorescu, yo traduje Ana Blandiana también al catalán, Xavier Montoliu traduce Nikita Stanescu. Evidentemente queda todavía el esfuerzo, por ejemplo, de que exista el Inescu en catalán. Yo estoy haciendo Lucháfarul. No tengo aquí para leer, digamos, y para ver las dificultades, que más o menos son muy similares a las que tú aludías. Es decir, clásicos, no existe absolutamente nada. Después intentamos traducir poesía contemporánea, por ejemplo, Dino Flamand también se publicó. Hay unas cuantas editoriales que hacen un esfuerzo importante para la visibilidad de la literatura rumana, que son la editorial mallorquina, Leonard Montaner, que es quien ha publicado Mircea Cărtărescu, la poesía de Mircea Cărtărescu incluso, luego y Café Central, que es la otra editorial grande, digamos, de hecho una editorial independiente que publica literatura rumana. Publicamos Blaga, hizo una traducción de Blaga. A través de esta traducción me traslado al ámbito español, porque también trabajo, digamos, en español. La traducción esta catalana llega a manos de un editor español de Pretextos, y va a haber pronto también una traducción de Blaga, una reactualización, digamos, cosa que creo que es importante, que por ejemplo en poesía haya esta reactualización, y sería importante también que exista, aparte de las antologías que ya conocemos, ¿no?, los trabajos que ha habido antes de Darío Novechani, de Omar Lara, que también antes hemos hablado, Dean lo había mencionado, y Flamand, las antologías que has hecho tú, Catalina, que haya una antología que empiece, digamos, a principios del siglo XX, con los 4 grandes nombres de la poesía rumana, que son Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, y me estoy dejando John Barlow. Y que llegue, digamos, hasta el momento, hasta donde llegas tú, por ejemplo, con la antología anterior, digamos, la de mujeres, la anterior. Bien,
las dificultades que encuentra un traductor en un espacio. Creo que se pueden aplicar tanto al catalán como al español. Son, pues esto, el esfuerzo que el traductor tiene que hacer tiene que buscar la editorial, tiene que convencer al editor, tiene que hacer de prologuista e incluso de crítico en algún momento. Y esto es evidente porque en muchas de las traducciones los traductores firman el prólogo y hacen todo este esfuerzo. Yo creo que ahora estamos realmente en un momento bueno en cuanto a la publicación de literatura rumana. Creo que, lo decía Mercedes Mormany antes, es un buen momento para poder ampliar y para poder construir, digamos, tanto en lengua española, pero en catalán todo está mucho más por hacer, este canon y trasladarlo a la lengua de meta. Bien. No hace falta contestar todo, ¿eh? Sí. Bien, quería acabar con un poema, con una traducción, que es lo que estoy buscando, con una traducción de un poema de Lucian Blaga. Porque de hecho todo es traducción. Nosotros mismos cuando escribimos, en la lengua que escribimos, de hecho también traducimos, lo he encontrado. Es el poema que se titula El poeta y que dice: incluso cuando escribo versos originales, no hago otra cosa que traducir. Pienso que es así como ha de ser. Solo así el verso tiene su razón de hacerse realidad y transformarse en flor. Traduzco siempre. Traduzco a la lengua rumana un canto que mi corazón murmura suave para mí en su propia lengua. Y cierro con esto para decir que aunque escriba en otra lengua y traduzca a otra lengua que no es mía, es el mismo mecanismo. Todo se da a través de la traducción, que es esta lectura privilegiada que podemos hacer los traductores. Y ese final tan pesoano que ha quedado, que también te explica a ti. Yorica, ¿quieres seguir tú? Bueno, aquí tenéis a Catalina, que es la traductora científica, la verdad. Ella es la única traductora de todos nosotros. Los demás somos unos aficionados, aunque sea con práctica, pero es la única que ha estudiado traductología. Yo no soy traductora. Llegué a la traducción por desesperación, porque la verdad fue más bien... Y yo llegué a España en el año 78 y cuando alguien preguntaba de la historia de Rumanía tenía que explicar muchísimo y entonces pensaba en un libro que podía ser ilustrativo y para mí ese libro fue ese libro de prosa fantástica de Ana Blandiana, Proyectos de pasado. Lo traduje e intenté publicarlo, pero no ha sido posible, hasta que no existió el Instituto Cultural Rumano, era muy difícil llegar a una editorial para que te publicara el texto. Por lo demás, traduzco con un sentimiento de culpa y
si hiciera algo delictivo, porque si trabajas en la universidad te tienes que dedicar a trabajos de investigación, y la traducción seguro que para Catalina es igual, aunque ella es la traductora científica. Todo lo demás es como dedicar el tiempo a un hobby, y por eso siempre tienes un sentimiento de culpa. No traduzco porque me gusta la traducción. Creo además que para hacer una buena traducción tendría que ser poeta, y yo no lo soy. Por eso siempre traduzco con un poeta. Y he traducido, básicamente, he empezado a traducir cuando pensé que había encontrado un escritor que tenía algo que decir al mundo, y que por pertenecer a una lengua minoritaria iba a caer en el olvido. Eso me ha pasado con la obra de Ana Blandiano, con la cual tengo un compromiso para acabarlo, y a la cual traduzco al español y también al inglés, y dentro de nada aparecerán Blood Axe, 5 libros de poema en un solo volumen. Esa traducción la hago con Paul Scott Daly, que es un poeta afincado en Valencia. Y las traducciones al español he trabajado con Antonio Colinas y básicamente con Natalia Carvajosa, que es también poeta, tiene como 7 libros de poesía. Creo que es una gran diferencia de las traducciones que se han hecho antes del 89 y después del 89. Creo que después del 89, el otro día estaba en la feria y vi todos los libros traducidos, y realmente es una explosión de la literatura romana. Bien. Y he sentido esa pasión, que es como algo superior a mí, con la obra de Ana Blandiano y con la obra de Nikolai Steinhardt, que es un judío que escribió un gran libro testimonio, así un poco el equivalente a Solzhenitsyn. Es un libro de las cárceles, una especie del archipiélago Gulag, pero al mismo tiempo es un libro místico, es un libro polifónico muy postmoderno, y también un tratado filosófico y de ensayo, y un tratado de literatura comparada. Yo quería añadir algo a lo que has dicho tú acerca de la traducción, pero la verdad nos queda muy poco tiempo, y como me siento así un poco como impostora en el campo de la traducción, quería dejar a Joaquín Garrigós que hablara, hablarás el último. De literatura, for God's sake. Sí, ya, pero bien, yo quería decir que que decía Ezra Pound en 1917 que una gran época literaria es siempre una gran época de traducciones, o continúa una gran época de traducciones. A lo mejor el poeta, la traducción más grande es la de Baudelaire, que rescató a Poe, cuya obra no estaba apreciada en Estados Unidos para nada, y que el auge de la traducción empieza sobre todo con las vanguardias. Claro que el Renacimiento descubre el mundo clásico, luego el neoclasicismo. Para el neoclasicismo la traducción es una actividad principal, porque se supone que tienen que enseñar a los clásicos y reconocer su autoridad. Pero con las vanguardias la traducción alcanza una importancia crucial y deja de ser un modo derivativo de producción literaria.
se convierte en una creación literaria en sí. Y es entonces cuando se borran las distinciones convencionales entre traducción y poesía. El que revolucionó el concepto de traducción fue Ezra Pound en un acto de creación poética en la cual no se trata de traducir, se trata de identificarse con otro poeta de otra época y de hacerlo vivo. Y al mismo tiempo, pues, las vanguardias también tienen ese afán cosmopolita, internacional, y transforman la creación literaria en una traducción de culturas. Pound afirmó: ninguna lengua es completa en sí misma. La épica no se puede escribir en una sola lengua. Y esa innovación formal del vanguardismo intenta trasvasar las energías creativas de una lengua a otra. En la misma idea, Eliot pensaba que todos los escritores formaban una comunidad inconsciente, y no son solamente ellos. Unamuno, por ejemplo, leía alemán a los 20, inglés a los 25, y confesó que apenas leía en español y que había descubierto su hispanidad a través del contacto con las lenguas extranjeras, sobre todo traduciendo a Thomas Carlyle. También surge esa poética como la de Eliot y de Pound, de la mente de Europa, que es a través de la traducción, a través de la incorporación de otras lenguas en sus propias obras, quieren ir más allá de los límites de una literatura provinciana. Ellos buscaban monumentos culturales. Y bueno, la mente de Europa era algo que se remontaba a Homero, a Dante, a Shakespeare, e incluso más allá, a las culturas arcaicas y luego de las pinturas rupestres magdalenianas, y más allá la cultura china y los cantos upanishadas. Bien, ¿es un traductor un traidor? Siempre, creo. Robert Frost acaba de derrumbar Umberto Eco en decir casi lo mismo. Frost decía que la poesía es lo que se ha perdido en la traducción. Pero si nos quedamos con eso, pues no traduciríamos nada, claro. Bien, nunca... Bueno, yo creo que te voy a dejar a Joaquín Garrigós el desafío de contestar esa pregunta. Y perdona por habernos alargado. Bueno. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este acto. Yo lo que voy a hablar es de la presencia de la literatura rumana aquí en España, que hasta hace más o menos 20 pocos años era prácticamente irrelevante. Y era prácticamente irrelevante porque para la presencia de una literatura en un país hacen falta traductores, y sencillamente que no había. Entonces yo me voy a remontar, quiero empezar remontándome a un texto que escribió Mircea Eliade en el año 36. Y lo que dice en ese texto, yo veo que está muy vigente en todo este tiempo y que calca cuál es la situación. Voy a leer únicamente párrafos, no el texto entero. Se trata
En el año 36 el escritor español Corpus Varga hizo un viaje a Rumanía y allí le hicieron un homenaje en el que invitaron a una serie de escritores e intelectuales rumanos para que fueran a verlo, a saludarlo, etcétera, etcétera. Entre ellos Mircea. Y Mircea se negó a ir. No quiso y escribió una carta abierta a Corpus Varga que se publicó en la prensa rumana, en una revista muy prestigiosa de la época que se llamaba Vremea. Y Mircea, extracto algunos párrafos, decía lo siguiente: además del ritual ridículo de las recepciones, me horrorizaba el trágico destino de la mayoría de los escritores rumanos, su total aislamiento respecto al público europeo. Habría sufrido viendo a Camil Petrescu explicar su concepción sobre la misión histórica del intelectual. Habría sufrido viendo cómo se presenta a Tudor Arghezi como un gran escritor y al más importante de nuestros poetas contemporáneos. Y todo ello sin que usted pudiera penetrar más allá de esos nombres, de esos rostros, de esas conversaciones, sin que siquiera durante una hora tuviera usted la impresión de hallarse en presencia de unos grandes escritores. No sé si El bosque de los ahorcados tuvo algún eco en Europa después de que se tradujo al francés, pero estoy seguro de que todo escritor europeo podrá darse cuenta de la grandeza de Livio Rebreanu, de su arte, de su modo de sentir el mundo, leyendo esa traducción. El papel de las traducciones, por otra parte, no es solo el de imponer un valor nacional más allá de las fronteras. Las traducciones también tienen a veces una misión más modesta, la de poder comunicarse uno personalmente con un escritor extranjero al que conoce, de poder, si las circunstancias lo exigen, resumirse en condiciones superiores a las de una conversación. No se les puede decir a todos los hombres que conocemos cuáles son nuestras creencias, nuestra visión del mundo, qué concepto tenemos del arte o qué técnica utilizamos. Pero si les ofrecemos un libro nuestro en una lengua europea, lo apreciarán por sí solos, aunque se trate de una traducción más o menos aproximada. Y más adelante dice: el escritor rumano vive todavía en la Edad Media, antes del descubrimiento de la imprenta. No puede comunicarse con sus colegas europeos más que oralmente o a través de manuscritos. A nosotros se nos exigen enormes esfuerzos mentales para convencer a un extranjero de que somos inteligentes y de que hemos leído a Proust, cuando sería tan sencillo ofrecerles uno de nuestros libros y luego, a partir de ahí, ponernos a discutir. Y más adelante: espero que no se enfade, querido maestro, si les recuerdo que en nuestra querida España no se ha traducido a ningún autor rumano. Nosotros, mal que bien, nos hemos honrado traduciendo a unos cuantos escritores españoles, y Niebla de Unamuno incluso ha gozado de un merecidísimo éxito de librería. Todo lo que dice Eliade en el año 36 es algo que hoy día, hasta hace muy poco tiempo, podía ser aplicable, por lo menos aquí en España, en cuanto a la presencia de la literatura rumana. En los años 40 creo que solo se tradujeron 2 novelas de Rebreanu, además del francés. Yo en los años 50 no he encontrado absolutamente nada. En los años 60 se tradujo en la Argentina, o se publicó, mejor dicho, porque no era una traducción, bueno, vamos a llamarlo traducción, de Livio Rebreanu y de Tudor Arghezi y de Eminescu, creo que era también, traducida por Rafael Alberti y María Teresa León, que no fue una traducción, sino que hubo un grupo de hispanistas rumanos que hicieron una traducción literal y luego Rafael Alberti y María Teresa León lo arreglaron y le dieron forma. Una traducción que siempre los rumanos han criticado mucho, por lo menos la de Eminescu, como muy mala. En los 70 hubo aquí unas antologías poéticas que tradujo Dario Novachan, que era un hispanista rumano, y se publicaron de modo fragmentario los
diarios de Eliade, siempre traducidos del francés. En los años 80 se tradujo el primer volumen de memorias de Eliade, traducido del francés, y luego 3 de sus relatos fantásticos. Solo uno de ellos se tradujo del rumano, y el traductor fue un señor que se llamaba Aurel Rautza y que firmaba como Aurelio Rauta, que era un exiliado rumano que vino después de la guerra y se instaló en Salamanca como profesor. Me imagino que Viorica habrá ido a hablar de él. En Madrid. En Madrid, él vivía en Madrid. Madrid del 8. En el barrio. Sí, no, pero creo que antes fue profesor en Salamanca. Creo, No, él fue profesor en Salamanca, pero venía eso sí es. de Madrid a Salamanca y Sí, se iba él era el profesor- mismo día o al día Profesor de siguiente. la Universidad de Salamanca, incluso tenía una gramática rumana también para los estudiantes de filología románica. Y ese cuento que tradujo, aquí tuvo el título de El viejo y el funcionario, que para los romanos es Pestrada Montuleas. Y eso es prácticamente todo lo que se hizo. Entonces ya cambia a partir de los 90 y cambia también la lengua de partida. A partir de mediados de los 90, la lengua de partida deja de ser las lenguas intermedias, como se ha hecho con el francés, y ya es el rumano. Entonces, bueno, para esta escasa difusión puede haber, yo veo varias causas. Una de ellas, que durante la época de Franco no había relaciones diplomáticas, ni culturales, ni de ningún tipo con Rumanía. Aquí no se podía aprender rumano en aquella época. Ni podían ir lectores de rumano para allá, ni nada, absolutamente nada. O sea, se venían aquí lectores de rumano o lectores de español que fueran para allá. Luego también, para mí otra causa puede ser que los rumanos, a diferencia de otros países de la otra parte del telón de acero, no tuvieron escritores que unieran sus valores estéticos a la disidencia política, como ocurrió con otros países como Checoslovaquia con Milan Kundera, Yugoslavia con Milovan Djilas, Ismail Kadare en Albania, etc., ¿no? Entonces, lo único que había por ahí era algo pues, que no valía mucho la pena, como era Paul Goma y poco más, ¿no? Esa puede ser una causa de que tampoco surgiera un interés por esa literatura. Y luego, cuando ya España tuvo un régimen democrático y ya tuvo relaciones con Rumanía, las relaciones fueron meramente diplomáticas, pero nunca hubo relaciones culturales. Es decir, no hubo ni lectores de rumano que vinieran aquí, ni lectores de español que fueran allá. No había institutos culturales ni aquí ni allá, ¿no? Y entonces eso hacía que esa literatura no pudiera ser conocida. No había traductores, no había cómo aprender el idioma. Prácticamente el único sitio, a finales de los 70 creo, fue la Escuela de Idiomas de Madrid, donde se podía estudiar rumano. Era lo único, pero aprender rumano era prácticamente imposible. Luego también está, claro, la escasa difusión, como se ha dicho, del idioma rumano, y hay una frase de Chorán que a mí me gusta recordar a menudo. Dice que hay pueblos inteligentes que, por hablar una lengua provinciana, están condenados al anonimato. Y con eso yo enlazo con lo que he dicho al principio. Si no hay traductores, no puede haber presencia ni de una lengua ni de una cultura. Y es a partir de los 90 cuando cambia radicalmente el panorama y ya se establecen las relaciones culturales también entre los dos países. Por ejemplo, el Instituto Cervantes, que se crea en el año 91, en Rumanía se instala en el año 93. Ya empiezan a ir a Rumanía muchos españoles como lectores de español en institutos y en universidades rumanas, incluso lectores de catalán y lectores de gallego. Algunos de estos lectores pues aprendieron el idioma, les encantó la literatura del país y se han convertido en traductores. Ya empieza a haber un número de traductores bastante más grande y ya se empiezan a producir traducciones y a dar a conocer la literatura rumana de una manera masiva, por lo menos más grande, y se empiezan a conocer también las grandes obras de la literatura rumana. Pero claro, estamos hablando de mucho retraso. A este respecto, a mí me gustaría leer una breve crónica que se publicó
cuando apareció El lecho de Procusto de Camille Petrescu, que fue a principios del siglo, creo que fue en 2003 o 2002. Esta crónica se publicó en una revista que se llamaba Perfiles del siglo XXI y la firma un señor que se llama Juan Pina, que no sé quién es. Pero esto es que vale la pena. Dice, por fin, con un retraso de 7 décadas, se ha traducido al español la gran novela de Camille Petrescu, El lecho de Procusto. La novela, considerada como la obra maestra de la narrativa rumana del siglo XX, supera, al decir de muchos expertos, la obra de Marcel Proust. Los sentimientos y las sensaciones que transmite Petrescu a través de los diversos narradores de la trama, la complejidad y la vibrante emoción de esta y la riqueza de detalles sobre la sociedad rumana del periodo entre las dos guerras mundiales hacen de El lecho de Procusto una novela única y fundamental, un tesoro de la literatura universal del siglo XX. Solo el hecho de haberse escrito en una lengua tan periférica, entre comillas, como el rumano, y en un país de tan dura historia reciente, explican que la novela y el propio Petrescu no hayan recibido el reconocimiento mundial que merecen. Parece increíble que una joya de esta naturaleza haya pasado desapercibida fuera de Rumanía durante tanto tiempo. Pocas veces se ha manejado con tanta naturalidad y maestría el género epistolar y pocas veces se ha creado desde los ángulos y puntos de vista de narradores distintos y hasta opuestos una historia tan coherente y única. Petrescu cautiva desde las primeras páginas al lector, envolviéndolo en un universo tan real y tan impresionante que resulta difícil interrumpir la lectura. Las cartas de la señora Tei de George Ladima, la confesión-narración del joven y atormentado Fred Vasilescu, el personaje incalificable de Emilia y el contexto político del Bucarest de 1928 crean y recrean un mundo al que vale la pena asomarse. O sea, esto es extraordinario, se está descubriendo un tesoro auténtico, pero ¿y en qué queda? 70 años después no vale la pena. Eso no va a hacer a Camille Petrescu, lamentablemente, un escritor europeo. Algo parecido pasó también con Max Blecher. A Blecher se muere, como todos saben, en el año 38. Solo tuvo una traducción en vida que fue al Yiddish. Y en los años 90 lo tradujeron al alemán. Fue una época en que coincidió con un revival del surrealismo y allí descubrieron a un autor del que no tenían ni puñetera idea y que se podía codear con los mejores surrealistas alemanes. Eso catapultó a Blecher como escritor europeo, en el sentido de que se le ha traducido hasta ahora, por lo menos según he contado yo, hasta 14 idiomas. A través, evidentemente, de que fuera publicado en una lengua de gran circulación. En fin, y bueno, y ahora si de todo esto queremos dialogar o lo que sea, pues podemos hacerlo. Yo ya no quiero hacer más uso de la palabra porque quiero que me da tiempo. Pues muy bien, estoy un poco ajustado de tiempo, pero si queremos alguna pregunta... Yo quería añadir algo, ¿Sí? que la literatura rumana ha ido a la zaga, es decir, no tiene literatura medieval, no tiene literatura renacentista, realmente nace tarde, como la mayoría de la literatura de los países del este. Pero luego ocurre algo a principios del siglo XX y se pone delante de las vanguardias. Y la novela no se conoce, es decir, la novela de Camille Petrescu y lo que mismamente Urmuz, Sara, que van a Zúrich y que introducen, vamos, el dadaísmo y las otras vanguardias, la prosa que se escribe en Rumanía es una de las mejores y está en la avanzadilla. Pero claro, como se escribe en una lengua minoritaria, pues no se conoce. ¿Preguntas? Sí, Sí, por favor. haría una pregunta a propósito de traductor y traductore, porque quería preguntar, es una pregunta que misma he hecho traducciones, ¿no? Traducido un libro muy bello que ha tenido muy poca circulación, o muy poca, Matilde de Vinescu de Trapo de Emo. Se lo recomiendo, esa historia de la muerte de su hijo, pero
vista, es una maravilla. Bueno, pero mi pregunta es, dentro del canon, ¿cómo soluciona un traductor? Creo que lo había alguna vez, ¿cómo resuelve ese problema un traductor cuando el autor del que traduce tiene imperfecciones o que emplee un lenguaje más bien vulgar, digamos? ¿Qué hace un traductor? ¿Mejora los fallos del escritor o por miedo a no parecer un mal traductor ante el público que lo lee, corrige al mismo? No sé si me entienden. Pero es una pregunta que me la he hecho siempre. Yo personalmente, yo he traducido la colmena al humano, ¿no? Entonces yo siempre he procurado ser lo más fiel, pero de todo bien consecuencia. Además el rumano es un idioma enormemente rico. Chorán, en los años 70, hablando con él, Chorán decía Fernando Salaverry, él me recibió a mí en su casa con mi primo hermano porque conocía a parientes nuestros de su cultura, ¿no? Entonces me dijo, es excesivo si hablan ustedes francés. Entonces empezamos a hablar francés y después de media hora dijo, dejemos el engolado francés y pasemos a la selvática y bella lengua humana. Entonces yo les pregunto, ¿cuál podría ser la solución más adecuada? ¿Mejorar al escritor en caso de suerte o dejarlo tal cual con el riesgo de que el lector español después diga, bueno, que mal traduce? Pero yo creo que el lector español hoy en día está acostumbrado a todo. O español o el que sea. Está acostumbrado a todo, porque el lenguaje hoy en día es tan permisivo, las escenas tan permisivas que ya no... Pero la pregunta es si el traductor quiere mejorar un estilo a veces torpe del escritor que traduce o lo quiere dejar tal cual. No sé si me explico. A ver, para retomar un poco lo que decíamos de Umberto Eco, del libro Decir casi lo mismo, lo que dice Umberto Eco es que no podemos esperar de una traducción que sea idéntica, una traducción nunca es idéntica, una traducción dice casi lo mismo, ¿no? Entonces, por eso él pues, destierra un poco el dicho, ¿no?, de traductore, traditore, así como en el giro cultural del cual hablaba al principio de mi intervención, el giro cultural de los 90 pues empieza poco a poco a relegar esas metáforas tipo la metáfora que duró siglos de Le Bel Infidèle. Una traducción no puede ser, al igual que una esposa, una traducción no puede ser bella y fiel al mismo tiempo. Entonces todas estas, se ha intentado con el giro cultural en la traductología, se ha intentado relegar estas fórmulas. Y lo que hace el giro cultural precisamente es renunciar un poco a la equivalencia unidad lingüística por unidad lingüística. Entonces lo que hay que mirar es el texto en su conjunto, el discurso en su conjunto, la intencionalidad del autor. ¿Qué es lo que ha querido hacer tu autor? Ha querido sonar vulgar, por lo tanto tiene que sonar vulgar. Para ti vulgar es un error, es una minusvalía de tu escritor, pero a lo mejor para el público de tu cultura meta no lo es, lo encuentra natural. O sea, quiero decir que también depende un poco el traductor cómo se enfrenta, ¿no? Hay traductores que naturalizan, porque también pertenecen a un polisistema que les obliga a naturalizar, y entonces el traductor es invisible porque naturaliza, domestica, como dice Larry Venuti, domesticar el texto. O hay traductores que extranjerizan, que se hacen visibles. Tú te haces visible como traductor en el momento que introduces un extranjerismo. Entonces un poco le enseñas a tu lector que está leyendo una traducción, no está leyendo un texto original escrito en su lengua. Sí, no sé, yo creo que más allá de todas las teorías, creo que el texto nuevo tiene que tener entidad propia y funcionar en la lengua en la que se pone. Entonces es encontrar el registro
y mantener el registro para que esa coherencia exista, ¿no?, en la lengua. Pero no entiendo exactamente si se trata de errores o de intencionadamente elevar el registro en el cual se traduce, ¿no? Entiendo que esto es lo que dice. Es un problema que tenemos en interpretación, o sea, en la cabina de simultánea, eso es un problema. Y, por ejemplo, si en un texto hay errores, a mí me ha pasado alguna advertencia, yo creo que sí que hay que, porque puede ser un lapsus del escritor, ¿no? Y entonces sí que hay que mejorarlo en este sentido, si son cosas puntuales, pero claro, si entramos en esto de lo que se trata es encontrar el registro en el cual traducir, entonces es otra cosa, ¿no? Pero si eso, yo por ejemplo me pasó con un poema en el cual hay una referencia a una obra de Shakespeare y la referencia está mal, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, es un poeta romano de principio del siglo pasado y evidentemente que hay que corregirlo eso, ¿no? No. Yo creo que sí. No. Si tú encuentras hizo un gran error, pero hay que dejarlo así. Entonces, como en todo hay opciones, los traductores, yo creo que sí, que yo lo haría, por ejemplo. Yo traduciendo una novela encontré que había dos errores, simplemente equivocaciones de la persona que lo escribió, era muy buen escritor, bueno, porque vive. Entonces, pues decía, hablaba de un campeonato del mundo de fútbol que hubo, se había equivocado de año o de equipos y tal, y yo puse el que fue, o sea, lo rectifiqué. Yo hice lo mismo. Y hablaba también de dos jugadores brasileños y tal, que eran hermanos y no eran hermanos. Se llamaban igual que apellido del equipo que ganó el campeonato del mundo, se tenían el mismo apellido y él decía los hermanos Santos, y no eran, uno era blanco y otro negro. Pero en ese caso yo creo que hay que poner una nota al pie de página y decir, el autor es un burro, pues no, yo eso no lo hago. Ahora, recuerdo otro autor, además, puedo decir el nombre, que es Estelian Tanase, porque yo le traduje un libro, estaba lleno de vulgaridades que él mismo quería ponerlo y quería que fuera así. Estelian Tanase escribe, ese es un rasgo de él, y yo todas esas vulgaridades las puse. Lo otro era un lapsus de él, pero luego se lo dije al autor, porque yo lo conocía. Le dije, mire, aquí ha puesto usted tanta... Ay, sí. Y luego ya se rectificó en las segundas ediciones que hubo en Rumanía y tal. Pero bueno, es un error de poca monta. Fue el campeonato del mundo del año 58 o 68, que tampoco era especialmente relevante en la historia que se estaba contando. Y en el estilo, pues eso es bien. Este hombre escribe con vulgaridades y con tacos y con palabrotas y con tal, pues lo reproduzco. Eso está más claro. Pero en tiempos de dictadura no se podían poner vulgarismos, así como no se podían poner en rumano, quiero decir, las traducciones hacia el rumano. Pero es un texto de esta novela de Eliade, de Estelian Tanase de 2010. Sí, no, estoy pensando un poco en los traductores, pues yo que sé, Tomica, Dumitrescu traduciendo... No, claro, pero oye, aquí tampoco, ni Franco se podía hacer. Gabriel García Márquez, y quitando todos los tacos, o sea, quitaba absolutamente todos los tacos, pero también las referencias religiosas, es decir, que ahí, en fin, era esa... Eso era una cuestión, digamos, falsa... Que hemos ido alargando y además tenemos algunas personas que tienen que marcharse, entonces, sobre todo para dejar a los siguientes ponentes. De la traducción nunca acabaríamos de hablar, es evidente, y nada, muchas gracias a todos. Creo que hemos tenido una caleidoscópica visión de la complejidad de la traducción, de los cánones y de las identidades culturales. Muchas gracias a todos.